Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos a esta nueva entrega de Su Majestad la Biblia 2021. Para nosotros, el Ministerio Amigos de Jesús, por el Espíritu Santo en total adoración a Dios Majestad, es un gran honor y una gran bendición el hecho de poder traer esta nueva entrega. Esta es nuestra 12ª entrega de este evento Su Majestad la Biblia. Evento que hacemos año tras año con la mejor intención de llevar la palabra de Dios a diferentes lugares del mundo. Así que para este año estamos iniciando hoy lunes 27 de septiembre hasta el domingo 3 de octubre. Diferentes pastores, expositores de la palabra estarán llevando a cabo conferencias todos los días a partir de las 8 de la noche. La plataforma por la cual usted puede ver estas transmisiones serán a través de la página de Facebook de la Ventana del Saber, también a través de del canal de YouTube de Congregación Cristiana. Así que esperamos que ustedes disfruten de este evento que hemos preparado este año 2021. Nuestro invitado de esta noche es el pastor Faustino Peralta, que va a traer el tema La Biblia, un libro singular. Saludos. Qué interesante que nosotros podemos tener si se quiere, una conversación sobre la Biblia y la importancia que tiene este libro para todos nosotros. En esta ocasión yo quiero hablar de la Biblia como un libro sin igual. Voy a iniciar con una lectura de la Escritura que se encuentra en 2 de Timoteo, un pasaje conocido casi por todos. El capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. A algunos les sonará extraño porque conocen el pasaje, pero esta es la Nueva Traducción Viviente, se llama. Otros pasajes que también quiero compartir con ustedes: Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y un pasaje más que se encuentra en 2 de Pedro, que también es conocido. Dice los versículos 19 al 21 del capítulo 1: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia tiene varias características que la hace un libro singular, pero sin ninguna duda la principal cualidad que distingue a la Biblia de otros libros es la inspiración. Yo creo que no podríamos decir que hay ningún otro libro que es inspirado por Dios, porque entonces se le haría competencia a la Biblia, por supuesto. O sea, lo único que hace singular a la Biblia, que la hace distintiva de cualquier otro libro, es eso que le llamamos inspiración. La inspiración de la Biblia se define como una enseñanza que Dios ha impartido directamente a sus autores y que, sin destruir ni anular su propia individualidad, su estilo literario o sus intereses particulares, Dios ha transmitido en la misma su completo e íntimo pensamiento. Y así ha quedado registrado por los autores humanos en cada uno de sus escritos. La inspiración de la Biblia es lo que la convierte en palabra de Dios, en eso que nosotros llamamos revelación. ¿Por qué la Biblia es la revelación?
precisamente porque fue inspirada por Dios. Por eso nosotros decimos que es el libro sagrado, el libro de la verdad. ¿Qué significa el libro de la verdad? Bueno, que en ningún otro libro está la verdad. En la propia escritura nosotros podemos encontrar eso. Pero ¿cómo es que nos llegó a nosotros esa revelación que nosotros tenemos hoy, que llamamos Biblia? La Biblia ya la tenemos en diferentes formatos, pero la Biblia cuando comenzó, evidentemente hace más de, ¿cuánto ustedes piensan? Más de 3000 años comenzó la Biblia a hacerse, a formarse. Entonces, de inicio, miren qué interesante, yo la tengo en un dispositivo electrónico aquí. Y nosotros podemos tener en un teléfono, en una computadora, en cualquier otro dispositivo, se puede tener una Biblia hoy. Pero, ¿cómo es que eso que nosotros tenemos como Biblia llegó a ser Biblia? Esa es una pregunta interesante. Y para ello, nosotros vamos a decir, bueno, varias características de esa Biblia que hoy se convirtió en lo que nosotros conocemos como Biblia. Lo primero es que hay algo que se llama la tradición oral. Implica que la inspiración de inicio fue oral. Dios habló con los profetas o con los personajes bíblicos, porque Adán no es profeta, ¿verdad? Para decir que de Adán hay cosas escritas en la Biblia. O David no es profeta. O cualquiera otros, aunque haya hecho papel de profeta, pero profeta como oficio propiamente. Y cualquier otro en la escritura que haya tenido algún encuentro con el Señor, en el sentido de recibir esa revelación, no necesariamente fue para que escribiera, sino que Dios le dio un dato de manera oral. Y ese dato oral, verbal si se quiere, se transmitió de una generación a otra por mucho tiempo de manera oral, verbalmente. O sea, contándolo como historia, contándolo como narración, hablándole a sus hijos, a los hijos de sus hijos, como hemos leído muchas veces en la Biblia. Entonces, contando de una generación a otra de manera oral, esa tradición oral posteriormente se convirtió en escritura. Pero inicialmente era una transmisión oral, era de manera oral. El paso de esa transmisión o tradición oral a documento escrito fue lento. Yo pienso que a veces nosotros creemos como que fue que Dios dijo, escriban tal cosa, y ahí va uno escribiendo ahí mismo. Eso pudiera ser hoy, porque nosotros pensamos, escribimos y ya está hecho. Pero hace 3000 años no podía ser así, porque ni siquiera lapicero había. O sea, hay que pensar que escribir hace 3000 años era una odisea, un evento. Escribir cualquier cosa. Había que buscar los materiales, había que ponerse a escribir, y eso significaba trabajo. No era tan simple como lo hacemos hoy. De manera que en la era patriarcal, en el tiempo de Abraham, y después, el principio de la tradición oral fue larga, extensa, fue todo verbal, por mucho tiempo, aproximadamente desde el 1800 antes de Cristo al 1300 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 500 años en lo que se habló nada más, no había nada escrito. Todo lo que teníamos era oral, por 500 años. Y luego entonces, cuando aparece la era mosaica, cuando viene Moisés, que Dios le dice, escribe esto en un libro. Bueno, primero Dios escribió en las tablas que nosotros conocemos, pero después a Moisés le ordenó que escribiera. Y yo quiero que pensemos en que cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera, que pensemos en que Moisés no era parte de esta época, ni del siglo pasado, ni del antepasado, ni de hace 500 años. No, Moisés vivió en 1300 años antes de Cristo. Entonces Moisés no andaba ni con papeles, ni con papiros, ni con tablillas, ni con nada para escribir. Para que nos hagamos la idea de que escribir era un trabajo, era un evento, había que organizar eso. Lo otro, en la historia de Josué, por ejemplo, y el libro de los jueces que nosotros tenemos en la Biblia, en ese periodo, otro periodo de aproximadamente 250 años, la historia otra vez fue oral. Y aunque ya sí se tenían escritos, todavía no era como nosotros pensamos que era esa escritura, de manera que fue un evento otra vez la lectura o la escritura.
A partir de la era de David, de los reyes, entonces sí comienzan a aparecer ya escritos más frecuentes. Y de hecho la ley ya se tenía por escrito, apareció la ley, los escritos de la ley, y el propio David era autor de cánticos, de salmos, lo que nosotros tenemos como canciones hoy, como salmos hoy precisamente eran canciones y oraciones. Y entonces esas canciones y oraciones, había una serie de personas que sí la escribían. Luego, ya en la etapa final, si se quiere, de la historia del Antiguo Testamento, entre el siglo V y IV, ya en la etapa del cierre, si se quiere, ahí entonces sí aparecen escritores y tenemos profetas que escriben y todo eso. En conclusión, se puede decir que la Biblia del Antiguo Testamento es la historia de Dios con Israel puesta por escrito. Entonces vamos a verlo así. Esa historia que se contaba de manera oral, verbalmente, y que se transmitía de una generación a otra y que por 500 años se habló, luego se fue poniendo por escrito, para que entendamos que de inicio no era que había ¿cómo se llama? Un escritor, un escriba, un secretario que andaba detrás del profeta, dime, para escribir. No era así. A veces pensamos como que era así, pero ciertamente no es así. Eso significa que nosotros debemos ubicarnos en el tiempo para entender la escritura que tenemos a mano. En el Nuevo Testamento, por supuesto, las cosas no fueron tan distantes como en el Antiguo Testamento, porque ya sí teníamos escritura. Para el caso del Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento conocían el texto que actualmente se llama la Septuaginta, o la versión de los 70. Esa era la Biblia de uso común. Pero para que tengan idea, la Biblia de uso común no significa que era una Biblia en códice con láminas como la que nosotros usamos hoy, porque tendemos a pensar como eso también. La Biblia que Jesús usaba, por ejemplo, era en jarro, en canastas, en cosas de barro, eran rollos, y esos rollos eran de pieles, algunos eran de papiro, pero eso dependía del libro. Pero generalmente esos rollos que se leían, no tengamos la idea nosotros de que era una Biblia como la que nosotros tenemos en nuestros púlpitos hoy, que uno la abre y la hojea. Nada que ver. Jesús no conoció eso. De hecho, ninguno de los apóstoles conoció el papel. Nadie llegó a tener una Biblia de papel en su mano en el tiempo de Cristo. Ni a Pablo escribió tan fácil como escribimos nosotros hoy. De manera que en el tiempo del Nuevo Testamento, aunque ya ellos conocían los rollos, los escritos, no fue tan fácil tampoco, tan de pronto, cuando se escribió el Nuevo Testamento, como algunos de nosotros pensamos. O pensar que detrás de Jesús iba alguien escribiendo todo lo que Jesús decía. A veces pensamos como que fue así, pero claro que no. De hecho, el primer evangelio que nosotros tenemos no es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer evangelio que tenemos, el evangelio de Marcos, fue el primer libro escrito, el primer evangelio, vamos a decir. El primer evangelio fue el libro de Marcos y fue escrito aproximadamente en el 50, entre el 48 y el 50 de la era cristiana. Lo que significa que si fue en el 50 fue 20 y tantos años después de que Jesús murió y resucitó, para que tengamos más o menos la idea. El primer texto que se escribió en el Nuevo Testamento fue la carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces, de hecho, las cartas fueron primero que los evangelios. Lo que significa que la historia de Jesús, cualquier historia de Jesús que tenemos, fue escrita después de las cartas, o después de algunas cartas, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, Gálatas, Tesalonicenses, y las diferentes cartas de Pablo, y Santiago, que es una carta temprana también, son cartas que aparecieron primero que los evangelios, porque las cartas trataban situaciones particulares de las comunidades de creyentes. Entonces, como la comunidad de creyentes, o sea, las iglesias pequeñas tenían situaciones, necesitaban que los apóstoles le dijeran cómo tenían que proceder, y entonces precisamente por eso aparecen las cartas. Y así, a partir del surgimiento de las cartas, luego aparecen los evangelios.
¿verdad? Los evangelios, las cartas generales y posteriormente Apocalipsis, que se cree que es el último libro que se escribió por el apóstol Juan. Ahora, ¿cómo está escrita? Bueno, hay muchas cosas. Yo dije que hay muchas características que hacen a la Biblia singular. Sin embargo, fue escrita en diferentes épocas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que diferentes épocas? O que la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Cómo así? 1500 años. Sí, porque Moisés, que fue el primer escritor bíblico, escribió aproximadamente en el 1400 antes de Cristo. Y Juan, que es el último escritor, escribió en el año 100, aproximadamente al final de su vida, casi cerca del año 100, entre 90 y 100. De manera que si calculamos 1400 más 100 da 1500, o sea que en un periodo de 1500 años, ¿y qué libro en la historia humana se ha escrito en 1500 años? ¿Sería bueno preguntarse eso? No, pero eso no es todo. ¿Qué libro ha sido escrito por aproximadamente 40 autores? 40 autores. ¿Qué libro ha sido escrito por personas que nunca se conocieron, nunca se pusieron de acuerdo, nunca se vieron la cara, no tenían un guión para decir qué tenía que escribir cada quien para coincidir en el mismo texto y decir prácticamente las mismas cosas? No hay un libro en la historia humana que tenga esa característica, excepto el libro del cual estamos hablando precisamente en este momento. Escrita con diferentes materiales, como ya mencionamos anteriormente, papiros, tablillas. Las tablillas podían ser de arcilla, de piedra propiamente, podían ser de madera, o podían ser de madera cubierta con cera o cubierta con barro. Y hay diferentes materiales en los que se escribieron los libros de la Biblia. Y los rollos de pieles que mencionamos también, por supuesto. De manera que en todo el transcurso de la historia uno lo que puede ver es que este documento que nosotros tenemos hoy como la Biblia se fue organizando, si se quiere, con diferentes materiales y de diferentes formas y en diferentes épocas. Y al hablar de los autores, uno pudiera decir que fueron autores que estuvieron en contextos muy particulares y que tenían capacidades diferentes. Nosotros tenemos en la Biblia desde reyes hasta personas que escasamente podían leer y escribir. Gente ilustre con toda la sabiduría del mundo, como Salomón, por ejemplo. Salomón puede ser catalogado como un profesor universitario hoy con un doctorado y un postdoctorado, porque escribió sabiduría que, como ustedes pudieran saber, en el libro de Proverbios, en Eclesiastés. Y entonces uno ve ese saber, ese conocimiento que expresa Salomón, pero también uno se encuentra con personas, literalmente dice la Biblia, que no tenían ninguna educación, como Pedro. Y Pedro escribió en la Biblia. O como Amós. Y Amós escribió. Personas que lo que estaban era en el campo. Y Dios lo llamó. Y ellos fueron profetas de Dios. Y entonces lo tenemos como escritores bíblicos. Ahora, ¿qué nos dice eso? Si tenemos desde autores como tan sabios como Salomón y tan, qué sé yo, tan del campo, vamos a decir, como Amós o como Pedro, lo que nos indica a nosotros es que detrás de esos autores está el verdadero autor, que ellos eran simples escritores, pero que el autor estaba detrás de ellos. Y nosotros hemos dicho desde el principio que tiene que ver con la inspiración de Dios, que es producto del Espíritu Santo. Así que con solamente ver eso ya podemos decir que la Biblia es un libro sin igual, un libro que no tiene con qué compararse en la historia humana. Sin embargo, también podemos hablar de los profetas en la Biblia. El más grande de los profetas judíos, Moisés. ¿Y qué decir de Isaías? Bueno, el respeto que tienen los judíos por Isaías es más grande que le tienen en el día de hoy a Jesús. Así como se oye. Los judíos respetan más a Isaías que a Jesús. O a Moisés, nadie puede hablar. Jesús no era más profeta que Moisés, según los judíos. Nosotros, los cristianos, entendemos que Jesús es superior, dice el autor de los Hebreos.
superior a cualquier otro profeta. Pero evidentemente hay que entrar en la Biblia para entender eso y conocerlo. ¿Qué otras características puede tener la Biblia que nosotros tenemos hoy? Bueno, que fue escrita en 3 continentes diferentes. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento fue escrito en Asia. Y el Nuevo Testamento fue escrito en Asia, en Europa. Bueno, y el Antiguo Testamento fue escrito una parte en África también. Entonces tenemos África, Asia y Europa. Parte del Pentateuco fue escrito en el camino de África hacia Asia, de Egipto a la tierra prometida. Y entonces a partir de ahí en la tierra prometida, y luego nosotros en el Nuevo Testamento vemos a Pablo viajando a toda Europa, y a los discípulos, a los apóstoles, viajando a Europa. De manera que tenemos escritos de África, de Asia y de Europa, lo que implican contextos muy disímiles, muy diferentes. Y por supuesto, lenguas muy diferentes. Tenemos que todo el Antiguo Testamento fue escrito básicamente en hebreo, fundamentalmente en hebreo, aunque hay algunos textos que están en arameo. Y eso a partir de la situación del pueblo de Israel como esclavo o como prisionero el arameo como lengua. Pero todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces tenemos hebreo, arameo y griego en un solo libro, si se quiere, porque la Biblia es un libro, aunque está compuesto por diferentes partes o diferentes libros en sí mismo. El libro completo está hecho en 3 idiomas, ya 3 continentes, 3 lenguas, y todo eso nos habla de la singularidad de este libro. Y aparte de los contextos que acabamos de decir geográficos, también nosotros tenemos contextos sociales e históricos diferentes. La Biblia se fue escrita en guerra, en momentos de paz, en una serie de situaciones. De manera que uno puede ver que la Biblia tiene todos los momentos de la historia. Y eso también la hace un libro sin igual. Ahora, ¿cómo está estructurada? Bueno, la Biblia que tenemos hoy es fácil de nosotros ver, pero ¿cómo llegó a tener ese orden? Eso es importantísimo. De inicio, la Biblia hebrea estaba compuesta por la ley, los profetas y las escrituras. Así era como tenían los hebreos organizado el texto hebreo, lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. La ley, la Torá, los profetas, Nebim se dice profeta en hebreo, y las escrituras, el Ketubim. Y de esas iniciales de la Torá, del Nebim y el Ketubim, ellos utilizaron solo las iniciales y formaron lo que se llama la Tanaka o Tanaká, como quiera. Y eso para ellos eran las escrituras. Esas escrituras que tenían esas 3 partes fundamentalmente, para los hebreos solamente tenían 24 libros. Y en algunos casos 22, porque juntaban, para hacerlo un poquito más fácil para ellos, juntaban 2. Acuérdense que cuando hablamos del libro aquí y en la literatura hebrea, no estamos hablando de los libros que nosotros conocemos hoy con papel y códice, ¿verdad? Y láminas. Estamos hablando de canasta con rollos, para que lo entendamos. Esos libros eran canastas, tinajas con rollos. Cada libro era un rollo, o 5, 4, 3 rollos, dependiendo de la magnitud del libro. Y entonces el orden que tenían era profetas anteriores. En el caso de los profetas, la ley, que era lo que nosotros conocemos hoy como el Pentateuco en el Antiguo Testamento, la ley era un solo libro. No lo tenemos como 5 libros en el caso de los hebreos, en la literatura hebrea, sino un solo libro. Los profetas anteriores, que eran 4, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los posteriores, que para nosotros hoy
son 12 por un lado y 5 por otro, son 17 libros. Ellos lo tenían solo en 1, 2, 3, 4, en 4 libros, que eran Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Así era, los 12 era un solo libro en el caso de la literatura hebrea. Por eso, lo que a nosotros hoy nos suma 39, a ellos los sumaba solo 24. Y esa es la diferencia precisamente con lo que pasó a ser el canon griego. Y inmediatamente le voy a explicar eso lo que significa. Porque la traducción que se hizo del hebreo al griego, que yo mencioné al principio, que se llama la Septuaginta o la versión de los 70, los griegos, los copistas judíos organizaron las escrituras de otra manera, no con el orden de los 24 libros, sino que separaron los libros. Al Pentateuco lo pusieron en 5 tomos, si se quiere, y entonces cada grupo fue poniéndose de manera individual y sumó los 39 que nosotros tenemos hoy. A partir de ahí, bueno, muchas cosas han ocurrido porque hay lo que se llama el canon deuterocanónico. Eso es como otro canon. Y entonces hay otros libros que las escrituras hebreas o los judíos, vamos a decir, no incluyeron, pero con estudios que se hicieron posteriormente, algunas Biblias, como algunas Biblias católicas en las tradiciones de, por ejemplo, Torres Amat, aparecen los libros deuterocanónicos en la Biblia Dios habla hoy. Esos libros deuterocanónicos, como su nombre lo indica, deutero significa otro, pertenecen a otro canon, no al canon hebreo, y por eso no fueron incluidos en las traducciones, por ejemplo, de los protestantes a partir de la Reforma. Ahora, ¿cómo tenemos la Biblia nuestra hoy estructurada? Bueno, el Antiguo Testamento, si se quiere, lo tenemos dividido en 5 partes. La primera de esas es la ley, que llamamos Pentateuco. La segunda es de historia. Ahí están los libros históricos desde Josué hasta Nehemías. Desde Josué hasta Nehemías están los libros históricos que en la literatura hebrea fueron llamados profetas anteriores. Luego tenemos la poesía. Le siguen los profetas mayores, los profetas menores. Entonces ahí tenemos los profetas mayores a partir de Isaías y los profetas menores, que son los 12 libros que completan el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, entonces, evidentemente tenemos historia, que es los 4 evangelios y el libro de los Hechos, las cartas, que se dividen en 2, las cartas paulinas y las cartas no paulinas, y tenemos el libro de Apocalipsis. Esa es la división del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles fueron los criterios que se tomaron en cuenta para saber si un libro podía pertenecer a ese grupo de libros? A eso que llamamos el canon. El canon viene de la palabra canon, como su nombre indica, que implica una caña, una regla para medir. Y entonces, o sea, como, ¿cuál fue la regla que se usó para decir que un libro sí y que un libro no? Y de ahí por eso tenemos los libros que sí fueron aceptados como inspirados y los libros que no fueron aceptados como inspirados. Dentro de los libros que tenemos en el canon, tenían que tener por lo menos 5 o 6 características. Y así de manera rapidita lo voy a mencionar. La primera, que tuviera rasgos de inspiración bíblica, o sea que cuando se revise se pudiera ver que ciertamente Dios dijo eso, ¿verdad? Y eso era posible al ver que en el propio texto pudiera decir dice el Señor, o el Señor ha dicho, o lo ha dicho el Señor, cosas como eso. Número 2, que se atribuyeran o estuvieran asociados a personajes bíblicos principales, a profetas o a apóstoles. Entonces, un personaje cualquiera que aparece en la Biblia no puede tener como un libro, no, tiene que ser un personaje central de la Biblia, o un profeta o un apóstol. Número 3, que no ofrecieran, contradicciones entre sí. ¿Cómo así? Sí, porque la Biblia tiene un solo hilo, un solo tema, una línea central. Entonces, si hay un libro que contradice esa línea central de la Biblia, probablemente ese no sea un libro inspirado, porque Dios no se contradice a sí mismo, dice la Escritura.
Número 4, que se hubiese escrito originalmente en hebreo, en arameo o en griego. Y si aparece uno en latín, entonces esa no era. Bueno, esa no fue una de las reglas que apareciera en latín. Las lenguas tenían que ser hebreo, arameo o griego. Número 5, que no estuvieran fecha después del periodo comprendido entre Moisés y Esdras en el Antiguo Testamento. Y número 6, que evidentemente hiciera armonía con el pueblo de Israel o con la iglesia en el caso del Nuevo Testamento. Entonces esas características son las que permiten que esos libros puedan ser unidos para conformar lo que nosotros tenemos hoy o llamamos texto bíblico. Ahora, una característica, finalmente dicen los predicadores, cuando le faltan como 15 minutos. Una característica que por supuesto no podemos dejar de mencionar al hablar de la Biblia como un libro sin igual, un libro singular, un libro único, se llama la unidad temática. Lo que significa que desde Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, la Biblia tiene un solo tema. Y ese tema tiene que ver con la salvación o la redención del hombre, de la persona humana. Así que todo lo que hemos dicho aquí tiene como único propósito, que tú y yo seamos salvados. O sea, no tiene ningún otro propósito la Biblia. La Biblia lo único que quiere es mostrarnos a Dios y a Jesucristo el Salvador. De manera que todo eso, 1500 años, los hombres que se usaron, los contextos particulares, toda esa dinámica de formación de la Biblia que hemos visto hasta ahora, ha sido con el único propósito de mostrarnos a Cristo. Eso es lo que dice el texto bíblico mismo. La Biblia no pretende ser exhaustiva en nada. O sea, tú no tienes en la Biblia de que una especialidad de la ciencia. Aquí te queremos mostrar esto en la ciencia. Nada por el estilo. No, la Biblia de lo único que habla es de Dios, del carácter santo de Dios y del plan de salvación de Dios. Así que nosotros podemos acudir a la Biblia como la verdad de Dios. Podemos acudir a la Biblia como el libro en el que mis pecados son puestos en evidencia y en el que se me ofrece la salvación. El apóstol Juan termina diciendo en su libro del Evangelio de Juan: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. La Biblia nos revela a Jesús como el Salvador. Él es la persona sin igual que convierte a la Biblia en un libro sin igual. El Señor les bendiga.